realmente como una novela de suspenso, porque hay un doble tema que lo recorre. Uno, usted ha sido testigo de la degradación de la democracia en Venezuela hasta los niveles que estamos viendo ahora. Pero eso como embajadora, sobre todo en ese país a comienzo, cuando estaba Hugo Chávez. Pero después fue nombrada por Juan Manuel Santos canciller y tuvo que ejercer esa función durante 8 largos años. Y una de las prioridades que se fijó Santos es un acuerdo de paz que pusiese fin a una guerra interna que había durado más de 50 años en Colombia. Y para que tenga éxito ese acuerdo de paz, necesitaba usted de Hugo Chávez. Explíquenos, por favor, cómo haría comprender esta función suya como canciller. Yo considero que este hombre es nefasto para la democracia de su país, pero puede ser útil para el interés del mío. Mire, Fernando, el libro lo que trata, después de haber vivido 2 años de embajadora en Venezuela y después 10 años de canciller de Colombia, donde el problema de Venezuela es un problema prácticamente interno de Colombia, del día a día. Acuérdese que pues tocaron muchos, 2 o 3 años en que Chávez estaba vivo, pero después viene el gobierno de Maduro, donde se fue cayendo Venezuela prácticamente a pedazos. Viene todo ese tema migratorio que ustedes lo han vivido y nosotros lo hemos vivido, donde salieron esta cantidad de venezolanos hacia los países de América Latina. Entonces el libro era como contar realmente, y en una primera parte es por qué llega Chávez a Venezuela, o sea, qué es lo que pasa en Venezuela para que llegue alguien como Hugo Chávez al poder y se quede, y después pues venga Maduro y sigan con este régimen después de tantos años. Entonces esa era como una primera parte de que la gente entendiera lo que es vivir el día a día del deterioro venezolano. Y por el otro, como usted lo dice, me tocó el proceso de paz porque me tocó, digamos, el hecho de atraer a la comunidad internacional a que nos acompañara a ese proceso de paz, a ese fin del conflicto y ese inicio de lo que era la paz. Y como usted lo dice, ¿en qué sirvió Chávez en su momento? Realmente acabar de convencer a las FARC del proceso de paz. Ya después, y eso es lo que explico en el libro, ya después, una vez las FARC están en La Habana, ya empieza un proceso de paz con una agenda predeterminada desde el principio, pues ya digamos que ahí Venezuela estaba presente como país acompañante, igual que Chile. Ya los países garantes eran Cuba y Noruega, que eran los que estaban presentes permanentemente en la mesa de negociación. Venezuela y Chile estaban presentes cuando se acababan los ciclos y digamos, iban para entender lo que se había negociado pues, y lo que se había acordado. Pero realmente la importancia fue en ese inicio, cuando el presidente Santos le dice al presidente Chávez: ayúdeme a iniciar un proceso de paz en Colombia. Y yendo en orden cronológico, muy buenos días, señor Holguín. Usted ha mencionado que explora o ensaya las razones por las que Chávez llega al poder para establecerse durante tanto tiempo. ¿Qué pasaba en Venezuela en ese momento? Bueno, mire, en Venezuela, digamos que en los años entre Carlos Andrés, que fue la caída de Carlos Andrés, y los gobiernos anteriores, lo que usted ve y digamos en el estudio comprende es la falta de credibilidad a la que llegó la democracia venezolana, la falta de creer en los partidos, de creer en las personas que llegaban a los partidos. Acordémonos que ahí entre Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera pues fueron reiterativamente los mismos presidentes, no había como un espacio de nuevos liderazgos y la gente dejó de creer, la gente sentía que en el gobierno había corrupción. Los medios de comunicación, yo le diría que jugaron un papel en que ayudaron a que la gente no creyera en las instituciones, no creyera en el gobierno, no creyera en el Congreso, y el ese no creer hace que, y económicamente, esa última parte, después de haber vivido una Venezuela que llamábamos la Venezuela Saudita, donde pues, era un país muy rico, y digamos que ese mal manejo también de los recursos hizo pues que había pobreza en Venezuela, que es completamente absurdo que un país de la riqueza de Venezuela haya pobreza, pero pues desde ahí y ahora el incremento es total. Pero ahí lo que pasa es que al no creer,
pues cualquier persona que viniera de afuera con cualquier tipo de planteamiento, pues iba a llegar, y que fue lo que pasó. Digamos, ahí estaba ese Hugo Chávez que había hecho un golpe de Estado, que había estado en la cárcel, que le perdonaron ese golpe de Estado, y que sale y la gente queda convencida, incluidos los medios de comunicación, que ese es el camino para Venezuela. Sí, canciller, como diplomática seguramente conoce lo que está sucediendo en el Perú. ¿Qué mirada tiene del escenario político en nuestro país? ¿Ve usted algunas similitudes en algunos procesos y decisiones que hay en el Perú con el inicio de la Venezuela chavista, tal como lo indican algunos opositores al régimen de Pedro Castillo? Mire, yo le diría que ahora en todos los países están teniendo como esa mirada, porque si usted ve México, dicen, a mí me han preguntado, ¿y usted cree que aquí puede haber algo? En el caso de Colombia, que estamos en este periodo preelectoral, donde también hay una gran preocupación, si ese, digamos, deterioro sobre la imagen de las instituciones, del presidente, del Congreso, puede llegar a lo mismo. Yo creo que todos los países de América Latina estamos mirando como si nos estamos pareciendo en algo a ese momento de esa Venezuela, y yo le diría que ojalá que no. Ojalá que no, porque cuando vemos a lo que está pasando en Venezuela y vemos la Venezuela de hoy, después de ser un país tan rico, pero además no solamente rico en cuanto a recursos, sino rico en términos culturales. Yo creo que todos los que me pueden oír saben lo que era la Venezuela en términos, digamos, de esa riqueza cultural tan grande en música, en artes, y pues en lo que quedó. Yo le diría que el tema de creer, es importante que la gente crea en sus instituciones, es importante que la gente siga creyendo que todos los malos gobiernos tienen su salida en su momento, pero que la gente siga creyendo, porque es que cuando usted ya le parece que el presidente no cuenta, pero el Congreso tampoco, pero los jueces tampoco, pero nadie, ahí es donde empieza un país, me parece a mí, a emproblemarse. Señora Holguín, usted insiste en dos elementos de la cultura política colombiana. No estamos acostumbrados de verla tan críticamente porque más bien admiramos la clase política colombiana y sus logros y la estabilidad de sus partidos que no tenemos acá, lamentablemente. Pero usted es muy severa con su país y dice hay dos defectos gravísimos. Uno, mucha gente que no cree en el diálogo, que no ve al otro como adversario, sino como enemigo. Y la otra cosa que es muy severa, la envidia de no reconocer los méritos del que no piensa como uno. Y cita una frase terrible española: la envidia en Colombia no es querer tener un auto como el del vecino, sino hacer todo para que el vecino no tenga ese auto. Explíquenos por qué cree usted que la envidia actúa de una manera tan perniciosa en la vida política de su país. Pero tome ese tiempo para contestarnos. Vamos a una pausa, por favor, y nos habla sobre la envidia y sobre la falta de diálogo. Retomamos inmediatamente nuestra conversación con la ex canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Estamos conversando con la ex canciller de Colombia y ex embajadora colombiana en Venezuela, María Ángela Holguín, autora de un libro de memorias que se presenta esta noche a las 7 en Lima, La Venezuela que viví. Y le habíamos dejado planteada una pregunta sobre dos elementos de lo que usted considera que es la cultura política en Colombia. Uno es la consideración de que no piensa como uno, como un enemigo y no como adversario, y luego la envidia. Explíquenos por qué piensa usted que esos aspectos perjudican tanto el desarrollo de objetivos comunes en su país, Colombia. Mire, Fernando, yo creo que el proceso de paz nos mostró mucho como lo que somos al final los seres humanos. Un país que 50 años en guerra, un país donde más de 12 millones de personas que viven en el campo estaban por fuera de cualquier oportunidad, un país que su falta de crecimiento y su poder desarrollarse mejor estaba amarrado a que teníamos un conflicto con las FARC y con el ELN, con los grupos armados. Y logramos dar ese paso, después de que muchos presidentes lo trataron de dar, de poder sentar a las FARC, poder hacer una negociación. Entonces, ¿qué pasa de todo esto? Empieza
ya cuando ven esa posibilidad, entonces es una crítica permanente a todo. A que por qué se dio, a que por qué uno le va a ceder a las FARC, que por qué vamos a entregar una cosa, que por qué vamos a entregar la otra. Cuando usted está enfrente a una guerra, a un conflicto interno como lo que vivía Colombia, usted tiene que dar para poder recibir. Si uno no les entrega algo, los señores no se van a ir, dejar las armas y decir, bueno, adiós, que les vaya bien, aquí no pasó nada. No, eso no es así, usted tiene que dar. ¿Y cuál es lo que vemos después de ese esfuerzo inmenso de haber hecho la paz en Colombia? Que era el fin del conflicto y la construcción de la paz. Usted tiene que recuperar el campo colombiano, usted tiene que poderle dar oportunidad a esas millones de personas que no tuvieron educación, salud, que por las minas antipersonales no podían salir de sus casas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Es porque lo hizo Santos, entonces la paz no cuenta. Entonces, en vez de uno construir sobre lo construido y poder caminar un poco más para que Colombia encuentre un desarrollo que además se merece, porque los colombianos, ¿para qué? Que han sufrido o hemos sufrido realmente mucho. Entonces, es a ver cómo hacen para destruir lo que se logró hacer. Ahí, sobre todo en ese aspecto, es que yo digo, ¿qué es lo que les pasa a los colombianos? O sea, necesitamos vivir en ese conflicto, necesitamos vivir en el enfrentamiento. Cuando las FARC desaparecen, entonces ahora estamos montados en, no sé si ustedes han visto, esas campañas presidenciales no hacen sin insultarse. O sea, los colombianos no han podido oír los candidatos que presentan de alternativa para el país en los temas que son vitales: seguridad, educación, vivienda, infraestructura. O sea, ¿cómo podemos seguir avanzando como país? Pero no, es la crítica permanente a todo, ya que un proceso de paz que fue un gran éxito y el mundo entero lo reconoció, entonces a ver cómo lo destruimos. Señora Holguín, yo quisiera seguir dialogando con usted sobre precisamente eso, el diálogo y cómo es que el diálogo puede llegar a dar solución a las crisis, pero le pido por favor que nos espere unos minutos. La noticia nos lleva con Diana Falcón, que tiene información en directo. Adelante, Diana. Gracias, buenos días. Directo en directo, declara la vicepresidenta Dina Boluarte desde el Centro de Convenciones de Lima. Escuchemos. El Ejecutivo, que sus dos ministros, el presidente, el premier, tengamos la tarea y la tranquilidad para poder atender las necesidades del pueblo peruano. Esa es nuestra misión y queremos trabajar en calma y en paz. Yo siempre he dicho al Congreso, déjenos trabajar. Y como hace un momento decía que aquellas tendencias extremas de la vacancia o cierre de Congreso, pues guardémoslas en el baúl de los recuerdos y trabajemos por el bien del país. Muchas gracias. De tregua tanto de parte del presidente del Consejo de Ministros y también desde el Congreso de la República. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo calificó de grupete a un sector del Congreso. ¿Considera que él también debería hacer una rectificación o también pedir disculpas a integrantes del Parlamento? Bueno, yo, mire, reitero, debemos de trabajar en la más amplia unidad. Y aquí vuelvo a reiterar, las columnas vertebrales del país es el legislativo y el ejecutivo. Y si nos andamos peleando los unos con los otros, los únicos perjudicados son las necesidades que están por atenderse del pueblo peruano. Yo creo que palabras más, palabras menos, acá ya no hay que seguir echando más leña al fuego. Aquí lo importante es recoger la actitud positiva ayer del Congreso y también del lado del Ejecutivo queremos trabajar juntos. ¿Es necesario cambios en el gabinete antes del 8 de marzo, como por ejemplo en el sector salud o defensa o también transportes, porque hay cuestionamientos precisamente en contra de esos tres sectores? El presidente acaba de decir que cada ministro está en evaluación. Yo supongo que él está evaluando también esa pregunta que usted me está haciendo. Muy bien, continuamos entonces conversando con María Ángela Holguín, quien ha sido canciller de Colombia por 8 años y también ha sido embajadora de Colombia por 2 años en Venezuela. Nos estaba contando su experiencia en este hecho histórico para Latinoamérica, como lo es el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC.
Ella acaba de publicar un libro, La Venezuela que viví, en donde cuenta precisamente todo este tránsito hacia el acuerdo de paz. Y usted concluye en algo, que no hay solución a los problemas políticos sin diálogo. Precisamente aquí en nuestro país nos encontramos, como usted acaba de escuchar de boca de la vicepresidenta de la República, en una tregua en donde se espera que haya un diálogo que nos lleve a buen puerto. Pero ¿basta con las voluntades o se necesita una estructura como base para que ese diálogo tenga frutos? Mire, yo definitivamente después de la experiencia que he tenido en el gobierno, estuve 25 años en el servicio público, y la experiencia de Venezuela y de La Paz, indudablemente me dice es que no hay otra salida para un país como los nuestros que un diálogo, pero un diálogo estructurado, un diálogo donde las cosas se acuerdan y se cumplen, donde uno sienta que las voluntades realmente están convencidos, donde usted no puede decir venga y me siento a dialogar y se hace 2, 3 horas sentado en una mesa y no pase nada, porque pues ahí eso no hay caso. Fíjese Venezuela, tantas veces y tantos ensayos de diálogo, pero también el diálogo empieza por algo y es el respeto hacia el otro, el respeto en términos de vocabulario, de lenguaje, de las maneras, y respeto de las personas que se sientan en ese diálogo, porque también usted no puede sentar a dialogar a personas que ni tienen interés, ni quieren, ni están a la altura realmente de una negociación para un diálogo. Pero creo que esa es la salida realmente. En todo caso, muchas gracias por su presencia en RPP y su disposición al diálogo con nosotros, así como felicitaciones por su libro, que repito, es realmente un manual de cómo hacer las cosas con profesionalismo en condiciones difíciles, sobre todo porque no hemos podido hablar de otros vecinos que tenían ustedes en ese momento difíciles, como el presidente Correa, obsesionado al parecer por recuperar las computadoras que ustedes habían capturado después de un operativo militar que hizo el expresidente Santos contra una ministra de Defensa. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenos días. De quienes quieran conocer más de esto podrán ir a la Librería Sur esta noche a las 7 de la noche. Señora, que tenga una feliz estadía en nuestro país. Muy buenos días. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Vamos a la pausa y retomamos nuestra ampliación de noticias con la agenda peruana.